nos toca fisiología. Entonces, y ahora vamos a dar fisiología, en la próxima clase damos biología, y esos tres temas van a entrar para el examen teórico del primer parcial, y para el examen práctico entraría el tema de anatomía y entraría el tema de aludes y campo visual que estamos empezando esta semana, ¿ya? Por si acaso. Bien, van a disculpar que hay un poquito de rinitis, así que no tomen antialérgico y nada. Bien, empecemos. Fisiología ocular. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña introducción de ¿cómo podemos decir? De una parte básica en cuanto a la fisiología general de algunas estructuras, ¿no? A medida que vayamos avanzando los temas, vamos a ir en temas específicos, ahí profundizamos en algunas cosas, pero esto es para tener una idea general de las cosas más importantes y vamos a ver que es muy interesante todo esto. Bien, primero, objetivos: conocer el funcionamiento normal del sistema visual, comprender las modificaciones de los procesos fisiológicos en condiciones patológicas y vamos a recordar la vía visual. Bien, primer concepto, el más importante que vamos a ver inicialmente. El centro superior de la visión es la corteza occipital del cerebro. Eso quiere decir que el centro mayor o más importante de toda la visión es la corteza occipital. ¿Por qué la corteza occipital? Porque ahí es donde realmente generamos la visión, ¿ya? El ojo simplemente es un receptor que obviamente recibe y transforma la imagen, pero esta imagen, toda esa estimulación va a llegar a la corteza occipital y ahí es donde realmente vemos, ahí es donde realmente se genera la visión. Por eso hay una persona, por ejemplo, que aquí a este nivel le saca un tumor, le venga un accidente vascular, entonces puede incluso afectar la visión o llevarla incluso a una ceguera si es que está muy dañada la corteza occipital, porque de nada sirve que el ojo y las vías ópticas estén bien si el centro donde se genera la visión tiene alguna afectación. Entonces ese concepto que quede claro, ¿no? A veces podemos pensar en el colegio que la visión se forma en los ojos, no. Entonces la visión se forma en la corteza occipital. ¿Qué es lo que hace el ojo? Por lo tanto, se encarga de captar los estímulos luminosos que hay a nuestro alrededor. Los ojos se comportan como esos, ¿cómo se llama eso que ponían en los techos? Esas antenas, ¿no? Esas antenas satelitales que captan la señal. Entonces, esos captan y tienen un decodificador que transforma esa señal para que la imagen pueda reproducirse en la tele. Es lo mismo esto, ¿ya? Los ojos captan, tienen la retina que transforma la imagen y la imagen se va a terminar formando en el cerebro. La imagen, entonces, es proyectada en la capa interna del ojo, que es la retina, donde se encuentran las células fotorreceptoras, que habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Y va a convertir la imagen en impulsos nerviosos. Eso también ya lo habíamos mencionado. Bien. El ojo y sus anexos, quiere decir sus estructuras complementarias, ¿ya? Constituyen una unidad compleja y van a participar estos elementos, ya sea ayudando a la función visual o ya sea protegiendo la función visual, ¿ya? El ojo se asemeja mucho a una cámara fotográfica, bueno, esas cámaras fotográficas antiguas, ¿no? Donde poseía un sistema de lentes, un diafragma y una película. Entonces la cámara anteriormente tenía un lente externo, en el caso del ojo también tiene un lente externo, ¿no? El lente externo del ojo, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama? Córnea, muy bien. Tiene un lente interno, en el caso del ojo, ¿cuál es su lente interno? Cristalino, muy bien. También la cámara tenía un regulador de la cantidad de luz que necesitaba que ingrese. En el ojo, ¿cuál es su regulador de luz? El iris, muy bien. Y finalmente, en la cámara, la imagen impresionaba una película que tenía en la parte interna. Y en el ojo, ¿cuál sería esta película membrana? ¿Dónde llega la imagen? Retina. Ustedes tienen que saber, si han aprendido anatomía, tienen que saber eso. Bien. Entonces, el sistema de lentes que tiene el ojo tiene un nombre, se llaman medios refringentes, bueno, y el resto ya sabemos.
El ojo equivale a una cámara digital de 576 megapíxeles. Comparándolo con las cámaras actuales, entonces tiene una altísima resolución el ojo y que lo cual nos permite tener imágenes bastante claras y nítidas. Bien, el sistema de lentes enfoca la imagen sobre la retina, pero en la retina la imagen por efectos ópticos se forma al revés, ¿ya? La imagen está invertida en la retina, pero al llegar al cerebro recobra su posición original, así que eso no altera nuestro patrón de visión. Para que yo no sea el único que hable, vamos a necesitar el apoyo de un compañero. A ver, ¿quién quiere participar? No le voy a preguntar nada de teoría. Un voluntario, una voluntaria. Y también en esta clase voy a necesitar un modelo o una modelo. Así que vayan pensando aquí, van a por este modelo. Pero ahorita un participante. A ver, todo. Sí. No, ahí nomás, pues. No. Ahí nomás está aquí. Bueno, ¿qué es lo que se ve aquí? Eso quiero que me lo describes. Un vaso de agua con un lápiz. ¿Y cómo está el lápiz? Está inclinado. Está inclinado, en el agua. Sí, en el agua. ¿Y si lo sacamos, va a estar inclinado? No, no está. Va a estar recto, ¿no? Muy Sí. bien. Entonces, lo que nota la compañera, ven todos, ¿verdad? Entonces, un lápiz que parece inclinado, ¿no? Que está doblado. Pero si lo saco del agua, está recto. Lo vuelvo a meter, otra vuelta se inclina. Ya, este fenómeno que estamos viendo se llama refracción. ¿Ya? Esta es la refracción. ¿Qué es la refracción? Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio transparente a otro de distinta densidad. En este caso, acá, el lápiz está en el aire, ¿no? Y al pasar por el agua, que es más espeso, más denso, la imagen sufre un fenómeno que es doblarse la imagen, ¿no? Doblarse, como si el lápiz estuviera doblado o roto. Pero si lo saco, el lápiz está recto. Este fenómeno óptico se llama refracción, ¿ya? Aire menos denso, agua más densa, la mayor densidad del agua va a doblar la imagen. Bien, entonces esto que hemos visto nos va a ayudar a explicar lo que son los medios refringentes. ¿Qué son los medios refringentes? Bueno, vamos a explicar. Para alcanzar la retina, toda la imagen que nosotros percibimos del exterior tiene que atravesar una serie de elementos del ojo humano, y estos elementos que atraviesan la imagen se llaman medios refringentes, ¿ya? Me explico. Entonces la imagen llega al ojo, pero la retina está aquí atrás. Entonces, para llegar a la retina va a pasar por una serie de estructuras, y estas estructuras que atraviesan la imagen antes de llegar a la retina se conocen como medios refringentes. Creo que en la parte de la práctica hemos hablado con la mayoría de estos elementos. Bien, ¿qué significa refringente? Que tiene dos propiedades. La primera propiedad, que tiene que ser transparente. Segunda propiedad, que tiene que producir ese fenómeno que hemos visto en el vaso, que es la refracción, que tiene que desviar la imagen, ¿ya? Bien, entonces, en el ojo se produce este fenómeno. Los rayos llegan rectos, pero son desviados. Por las características de las estructuras oculares que atraviesan la imagen, esta desviación va a ser de tipo convergente. Los rayos van a pasar, entonces, y se van a doblar para juntarse, ¿no? Ya les había explicado en la práctica, creo que a la mayoría de los grupos, que si los rayos no se doblaban y pasaban directos y llegaban a la retina directos, entonces la imagen iba a ser muy borrosa porque cada rayo formaba su propia imagen. Entonces, pero aquí a los rayos, al estar concentrados, forman una imagen de altísima calidad. Y es por eso que dentro del ojo es necesario que, para que yo vea bien, se genere este fenómeno llamado la refracción, la desviación convergente de los rayos luminosos que traen la imagen. ¿Cuáles son los elementos que tiene que atravesar la imagen para llegar a la retina? O sea, ¿cuáles son los medios refringentes? Son cuatro: la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Entonces son transparentes y también van a generar refracción. Eso quiere decir que actúan como lentes, ya que los lentes que ustedes usan, o cualquier tipo de lente, modifica el trayecto de la imagen. Bien, entonces la imagen llega y lo primero que encuentra es la córnea, el primer medio refringente. Pasa la córnea y se encuentra con el líquido humor acuoso, segundo medio refringente.
el iris y la pupila no entran porque la imagen va a pasar por el agujerito de la pupila, y la pupila entonces no es nada más que un agujero. Sigue la imagen y va a encontrarse con el cristalino, tercer medio refringente, y sigue la imagen y se encuentra con el humor vítreo, cuarto medio refringente. Y recién la imagen llega a la retina, ¿no? Bien. Cada uno de estos elementos tiene su particularidad y vamos a ir hablando de algunas de ellas. Córnea, que es la tapita transparente que tiene en la parte anterior del ojo. Bien. Es un lente de tipo convergente de alto poder refractivo. Tiene 43 dioptrías positivas, ¿no? Para que tengan una idea de esto, a ver, podemos hablar o mencionar, a ver, ¿quién sabe su medida de lentes ahorita? A ver. ¿Tú cuánto tienes? 1,50. ¿Los dos? Bien, una dioptría y media. ¿Ya? Y sin lentes, ¿cómo ves? Borroso, ¿no? Borroso. Ella, si con su 1,50 ve borroso. Imagínense, esto tiene 43 dioptrías. Entonces, imagínense el poder que tiene este lente externo del ojo. Entonces, es un lente de altísimo poder, la córnea. Esta tapita transparente, que puede parecer insignificante, es un lente bastante poderoso. ¿Qué es dioptría? Vamos empezando por eso. Dioptría es la unidad que expresa con valores positivos o negativos el poder de refracción de una lente. Entonces, es la unidad de medida del poder de una lente, ¿no? Así como la distancia se mide en metros, ¿no? Un lente tiene un poder de refracción. Entonces, mientras más fuerte sea el lente, más dioptrías va a tener. Mientras menos fuerte sea el lente, menos dioptrías va a tener. Por ejemplo, si yo digo, ella tiene unos 50, pero si viene un paciente y tiene 5 dioptrías, ¿cuál es el lente más alto? ¿El de 1,50 o el de 5? Obviamente el de 5, ¿no? Porque es mayor poder, más dioptrías. No es lo mismo, podemos decir, 1,5 metros que 5 metros. 5 metros va a ser mayor. Entonces la dioptría nos muestra el poder que tiene un lente. Por eso los lentes se clasifican su poder en base a las dioptrías. ¿Ya? Bien. El segundo medio refringente es el humor acuoso. El humor acuoso, ya, es un líquido. Tiene poder que ayuda a desviar los rayos, pero es muy bajo, es 0.000, así que es tan bajo que por eso que no le damos un valor útil, ¿no? que pueda ser subjetivo. Contribuye, pero muy levemente, a la refracción. ¿Ya? Importante recordar que existen dos tipos de lente. Los divergentes, que son de este tipo, cóncavos por ambas caras, y los convergentes, que tienen esta facultad de ser, tienen una superficie convexa. En el ojo, entonces, por sus características, tiene esta imagen, o perdón, este tipo de proyección convexa y se parece a los lentes convergentes. Sigue pasando la imagen y nos encontramos con el tercer medio refringente, que sería el cristalino, el lente interno. El cristalino es una de las mejores cosas que nuestro ojo tiene, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cristalino tiene una característica que no tienen los otros medios refringentes. ¿Cuál es esa característica? Que puede variar su poder, puede variar su refracción. Y eso se debe a que el cristalino, este lente interno que tenemos en el interior, ya puede cambiar su forma. Puede volverse flaquito, delgado, o puede volverse grueso, ¿ya? Ancho. Esta facultad del cristalino de poder cambiar su forma se conoce con el nombre de acomodación. ¿Ya? Bien. ¿Por qué cambia su forma el cristalino? Para cambiar su poder. Cuando el cristalino está así delgado, más o menos tiene un poder de unas 20 dioptrías. Cuando el cristalino se vuelve gordito, tiene más o menos un poder de 33 dioptrías. ¿Eso para qué sirve al ojo? Esto es muy importante porque esto va a servir para que yo pueda ver bien a distintas distancias, ¿ya? La visión no es la misma si miro de lejos o miro de cerca, tiene sus variaciones. Les pongo dos ejemplos. Primer ejemplo, yo saco mi celular y quiero sacar una foto ahí a los compañeros del fondo, a ver qué están haciendo, están distraídos, saco la foto, ¿no? Inmediatamente agarro mi celular,
bajo y quiero sacar una foto aquí a este termito, el celular puedes sacar inmediatamente la foto o no. Así rápido, ta foto, ta foto. ¿Se puede o no puede el celular? No, ¿qué hace? Busca la distancia, busca el foco. Y recién cuando encuentre el foco, recién me va a dejar sacar la foto. Otro ejemplo. Aquí están viendo ustedes la imagen clara, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la proyectora le doy la vuelta y lo hago que apunte a la pared que está atrás? ¿Veré la imagen clara atrás? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque la distancia de acá es más corta y la distancia hacia el fondo es más larga. Entonces la distancia influye. ¿Puedo ver claro en la pared de atrás? Sí voy a poder claro, siempre y cuando regule ahí el lente interno que tiene la proyectora y lo voy a adaptar para que haga imagen en la pared a una mayor distancia. Entonces ese adaptador de distancias es el cristalino. Así que si yo miro lejos, veo claro, rápidamente miro mi reloj, veo claro, miro allá claro, veo acá claro, veo allá claro. Entonces el cristalino cuando miramos lejos está delgado y cuando miramos cerca está gordo. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar su tamaño cuando miramos cerca, porque la visión cercana se necesita más esfuerzo, ¿ya? La visión lejana no, porque el cristalino estaría en su posición natural, pero cuando miro cerca mi ojo tiene que hacer más esfuerzo para que yo vea clara la imagen cercana. Y cuando el cristalino cambia su forma, entonces la imagen queda correctamente enfocada en la retina. ¿Qué pasaría si el cristalino no cambiara su forma en la mirada cercana? Ocurriría que el poder que tendría sería insuficiente y la imagen no se formaría sobre la retina, se quedaría desfasada de la retina, ¿ya? Por eso el cristalino, cuando yo miro cerca, cambia su forma, se vuelve un lente más fuerte porque el ojo requiere más esfuerzo cuando miramos cerca. Y ahora, este fenómeno que es el cambio en la forma del cristalino, nuestro ojo lo pierde de una forma natural. ¿Cuándo va a perder esto nuestro ojo? ¿Ah? ¿Cuándo el cristalino va a dejar de cambiar su forma? Parte, Cuando ya se hace más viejo. ¿Cuándo se hace más viejo? ¿Ah? ¿A qué edad cambia? Empieza a fallar este mecanismo de cambio. A los 40 años. ¿A esa edad qué va a aparecer? No, catarata a los 40 años. No. ¿Qué aparece a los 40 años? Un fenómeno fisiológico que le da a todas las personas que se llama presbicia. ¿Ya? Cuando llegan los 40 años, el cristalino empieza de una forma fisiológica a perder esta capacidad de cambiar su forma, ¿ya? Y eso se llama presbicia. Y si el cristalino no puede cambiar adecuadamente su forma, ¿qué visión va a sufrir? ¿La de lejos o la de cerca? La de cerca, porque es la que requiere esfuerzo, que es la que requiere que el cristalino cambie. Por eso que cuando aparece la presbicia a los 40 años, las personas empiezan a tener dificultad para ver de cerca. Los que usan lentes en este momento van a tener que adaptar un segundo lente para ver de cerca para compensar la pérdida del cristalino, ¿ya? Y los que no usan lentes van a verse forzados a usar un lente de lectura para poder ver su celular, si no van a estar igual que sus papás o sus abuelitos que no van a poder ver, van a estar así, ¿no? Peleando para ver. Sí, van a sufrir para ver porque el cristalino pierde esta capacidad. Entonces, hasta más o menos la edad de 40 años, esto es bastante activo, pero a partir de los 40 años, que puede ser antes o tal vez años después, ya empieza a notarse la falta de cambio de forma del cristalino y eso se llama presbicia. Como les digo, eso es un fenómeno natural, nadie puede escapar de la presbicia, a todos ustedes les va a dar presbicia. Llegados a los 40, o un poquito más, un poquito menos, van a verse obligados a usar un lente de cerca, sí o sí, no hay donde más librarse de la presbicia. ¿Se entiende, verdad? Sí. Yo tengo una pregunta. En el caso de, bueno, a mí siempre me han dicho de chicos que si uno mira las cosas, la pantalla de cerca, le daña la vista, entonces pasaría este fenómeno. No, esto es por los años. Si
si tú no envejecieras, te quedaras de 20 años, nunca te daría presbicia. La presbicia es un fenómeno natural que aparece porque los cambios del ojo, ya que tienen que ver con los años, hacen que se vuelva más rígido, ya no puede cambiar como cuando somos niños o como cuando somos jóvenes o adultos jóvenes. Bien, entonces, ahí. Y finalmente el cuarto medio refringente es el humor vítreo, que al igual que el humor acuoso es un líquido y la refracción que aporta es muy poca, así que tampoco tiene un valor significativo. Y aquí viene una pregunta de examen, a ver, eso es para ver quién puede resolver. ¿Cuál es el poder refractivo del ojo? ¿Cuál es el poder total refractivo del ojo en mirada lejana? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el poder total refractivo del ojo en mirada lejana? A ver, respuestas. 43. Mal. 60. Casi. Muy bien, casi. ¿Ah? ¿Qué? 63. Porque recordemos que la córnea aporta con 43. Esto es fijo. Entonces, si digo mirada lejana, sumo 43 más 30. Y si digo mirada cercana, sumo 43 más 33 y me daría 76. ¿No? Entonces, esa es la respuesta, ese es el poder refractivo total del ojo, porque sumo la córnea más el cristalino, pero el cristalino tiene dos fases, mirada lejana o mirada cercana. El acuoso y el vítreo no influyen en eso. Bien. Cercano é 76. Se me pergunta se eu levantar hoje, vai estar um toque cercano entre esse nome e dois perto, certo? Vamos a tirar fuera la presentación, así que bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de la fisiología del iris y la pupila. Bien. El iris es la primera parte de la uva, eso lo hemos visto en la parte de la anatomía. Va a determinar el color de los ojos y ese color depende de la cantidad de pigmento natural que tiene el iris, que se llama melanina. Mientras más melanina tenga, más oscuro es mi iris, mientras menos melanina, más claro es mi iris. A ver, ¿quién aquí tiene poca melanina en su iris? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Tú? Entonces ellos tienen, ¿quién más tiene? Tenemos 3 con poca melanina, entonces el resto somos la mayoría, ¿no? Bien. Entonces, el tener poca melanina determina que una persona tenga ojos verdes o tenga ojos celestes, ¿ya? El tener más melanina hace que tengamos el resto, normalmente los ojos bastante cafés. Bien. El iris también va a separar la cámara anterior de la cámara posterior, ¿no? Pero aquí lo importante del iris es que tiene 2 músculos, ¿ya? Un músculo que está aquí al central, que se llama músculo esfínter. Este músculo esfínter es el encargado de cerrar este agujerito que tiene el iris al medio, que se llama pupila. Puede hacer que la pupila se vuelva más pequeña. Pero el iris tiene un segundo músculo, en la parte periférica tiene otro músculo que se llama músculo dilatador. Y este músculo hace que el iris se haga más, que la pupila se haga más grande, ¿no? Cuando la pupila se vuelve más pequeña, se llama miosis. Cuando la pupila se vuelve más grande, se llama midriasis, ¿ya? Midriasis, pupila grande, miosis, pupila más pequeña. La pupila, por lo tanto, ¿qué es? Es un agujero, este es un orificio que permite que la imagen entre del exterior al interior ocular, ¿ya? Bien. Y el iris, como ya sabemos desde anatomía, regula la cantidad de luz que va a ingresar al ojo. Bien.
Normalmente una persona debería tener las pupilas del mismo tamaño. Si una persona tiene las pupilas del mismo tamaño, eso se llama isocoria, o también pupilas isocóricas, ¿ya? Así se llama, isocoria o pupilas isocóricas, significa pupilas del mismo tamaño. Iso es igual, coria es el término médico que se da a la pupila, ¿ya? Ahora, las pupilas más pequeñas, miosis, pupilas más grandes, midriasis, ¿no? Pero también puede darse el caso que en un ojo la pupila sea de un tamaño y en el otro ojo sea de otro tamaño. Esto se llama anisocoria, ¿no? An, sin, iso igual, coria, pupila. Entonces, que las pupilas no son iguales entre uno y otro ojo, ¿ya? También otra cosa que es bastante importante es fijarse si las pupilas son reactivas a la luz, por eso se les estimula con una linternita. Pueden ser reactivas y si no responden a la luz, reactivas. Por eso que cuando ustedes hagan una historia clínica de cualquier especialidad o cualquier, no sé, de cualquier paciente, en la parte ocular lo mínimo que tienen que describir es las pupilas. Siempre tienen que estar descritas las pupilas, ¿ya? En un paciente normal la descripción sería paciente con pupilas isocóricas fotorreactivas o reactivas a la luz. Mínimo tiene que haber eso en una historia clínica, ¿ya? Es importante porque a veces hay, digamos, instituciones donde les piden que hagan un poco más detallada la historia clínica, ¿no? Estado general, regular estado general, buen estado general, mal estado general, la descripción de la cabeza, todas las cosas. Entonces en la parte ocular por lo menos tienen que estar descritas las pupilas. Bien, habíamos dicho que la miosis y la midriasis son fenómenos fisiológicos que pueden relacionarse, por ejemplo, con los estados de humor, con la cantidad de luz que hay en el ambiente que nos rodea, pero también la miosis, la midriasis y la anisocoria pueden tener causas patológicas, ¿ya? ¿Cuáles son esas causas patológicas? Pues aquí están descritas. Miosis patológica, pupilas pequeñas, consumo de opioides. Personas que principalmente usan morfina, heroína y fentanilo tienden a tener pupilas pequeñas. Intoxicación por órgano fosforado, pesticidas. Trastornos neurológicos pueden generar una pupila pequeña anormal. Y uso de algunos fármacos como pilocarpina y piridostigmina tienden a hacer que la pupila se vuelva pequeña. Aquí quiero resaltar una cosa que voy a preguntar primero. A ver, ¿qué ocurre cuando una persona ha sufrido una muy fuerte decepción amorosa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quiénes han sufrido una fuerte decepción amorosa? A ver. Depresión, ahí tenemos ha sufrido depresión, compañero. Muy bien. A veces si la depresión es mucha, ¿qué puede ocurrir? ¿Ah? ¿Qué puede ocurrir? No puede ocurrir. Aparte, muy deprimido, pero en extremo deprimido, ¿qué ocurre? Claro, pues se quiere morir, pues no, se quiere morir, ¿no? Bien. Y si se quiere morir, ¿ya? ¿Cuál es la forma más fácil de morir? De matarse, ¿ves? Intoxicarse puede ser, ¿no? Tirarse de un puente. Bueno, pues vayamos con la parte de la intoxicación que dice el compañero. ¿Con qué se matarían si quieren una persona si quiere morir? ¿Qué es lo que han escuchado? Medicamentos, pero a veces el medicamento no está, a ver, puede ser que no te mates así. Puede ser, sí, pero puede ser que no. Veneno, bien. Entonces, muchas gracias. Les estoy hablando de cosas que hemos visto en pacientes, ¿no? Y lo que dice el compañero es cierto, la mayoría que quiere, ve la forma más fácil de suicidarse tomando veneno. ¿Qué veneno se consigue así fácil para tomar? De ratas. ¿Qué? De ratas, exacto, muy bien. Aquí por lo menos lo que yo he visto cuando he hecho mi práctica médica, que la mayoría de las personas que quieren suicidarse lo hacen con raticida, ¿no? Entonces, trata de matarse con el veneno de rata, ¿ya?
Bien, ¿por qué les menciono eso? Porque algunos raticidas, ¿ya?, traen órgano fosforado. ¿Y cómo nos dábamos cuenta que la persona había tomado raticida con órgano fosforado? Porque estas personas llegaban obviamente de emergencia, ¿ya?, y presentaban algunas cosas como ser piel fría y sudorosa, cialorrea en abundancia, si empiezan a botar como espuma por la boca de forma abundante. Y una cosa que es lo más llamativo cuando hay intoxicación por órgano fosforado son los ojos, porque cuando estas personas llegan a la emergencia, sus pupilas se ven así, como estoy dibujando, como si te hubieran hecho la perforación con una agujita, mínimas, así llegan los pacientes, ¿no? Entonces quizás tomamos raticida. Bien, entonces con eso nos dábamos cuenta que había una intoxicación por órgano fosforado. Se hacía la atención de emergencia a estos pacientes y el medicamento para revertir el efecto del órgano fosforado, no para controlar, es un medicamento que se llama atropina. Entonces, mediante suero, se le inyectaba la atropina cada 5 minutos inicialmente y empezábamos a buscar que se revierta la intoxicación. ¿Cómo sabíamos que se estaba revirtiendo la intoxicación? Porque el paciente presentaba lo que se llamaban los signos de atropinización. ¿Cuáles son los signos de atropinización? Los contrarios a la intoxicación por raticida. Si la piel ha llegado con piel fría y sudorosa, ¿cómo iba a estar la piel? Caliente, ¿no? Si ha llegado con cialorrea abundante, ¿cómo va a estar después? La boca seca, seca. Y si las pupilas llegaron pequeñitas, ¿cómo se van a poner las pupilas? Grandes, midriáticas. Entonces, una vez, cuando estaba revirtiendo el envenenamiento, entonces la pupila quedaba dilatada. Eso nos indicaba que el paciente estaba revirtiendo la intoxicación, ¿no?, por órgano fosforado. Obviamente, paciente de cuidado, hay que hacer otras medidas de intención más, pero se internaba con su atropina, ¿no? Bien, entonces, esa experiencia yo he tenido con estas miosis extremas, perdón, ¿ya?, como anécdota, pero yo lo he visto, ¿no?, las personas que se querían suicidar. Bien, midriasis, causas de midriasis patológica, trastornos neurológicos pueden dar, ¿no? Un trastorno neurológico puede generar midriasis en nosotros. El uso de algunas drogas como la cocaína, marihuana, LSD, anfetaminas, la intoxicación alcohólica, un problema ocular como el glaucoma, algunos fármacos como la atropina, tropicamina, antidepresivos pueden generar, y también la muerte, ¿no? Cuando una persona muere, normalmente las pupilas se dilatan. Puede haber otras causas también, aquí están resumidas las más conocidas. Y causas de anisocoria, donde una pupila es más chica y la otra es más grande. Glaucoma es una de las causas que puede provocar. Lesión traumática quirúrgica del iris. A veces no hay un problema en la cabeza ni en el ojo, sino que el golpe puede generar que se lesione el músculo esfínter, el músculo que cierra la pupila, y eso puede generar en ese ojo una pupila dilatada. Eso lo vamos a ver con más detalle en el tema, la práctica del trauma ocular. Trastornos neurológicos. Si hay algo que un trastorno neurológico me puede dar, es una anisocoria. Eso tiene que estar pendientes, ¿ya? Si un paciente llega a la emergencia, porque ustedes tarde o temprano van a terminar en rotaciones en emergencia, llega a la emergencia inconsciente y con anisocoria, casi al 90% ese paciente tiene una lesión a nivel de la cavidad craneal, ¿ya? Puede tener un hematoma interno, puede tener un accidente vascular, puede tener un tumor, alguna cosa. Entonces, normalmente, en la mayoría de los casos que la lesión neurológica es unilateral, va a provocar una anisocoria, así que estén atentos, ¿no? O un paciente que venga, no sé, que esté desvariando, confuso y notan la anisocoria, eso normalmente indica, si tiene síntomas neurológicos, que hay un problema intracraneal dentro de la cabeza que hay que investigar con una tomografía. Esto lo he visto, como le digo, bastante en pacientes neurológicos, la anisocoria. Bien, farmacológica también puede ser, etc. Bien, espero que me hayan comprendido a modo de explicarles eso, ¿no? Así que no tomen medidas extremas, por si acaso. La vida continúa si sufren su decepción amorosa, ¿eh? Cuidado. Bien, bien. Otro término que vamos a manejar
es el término discoria, ¿ya? Discoria significa que la pupila no tiene su forma natural. ¿Cuál es la forma normal de la pupila? Redonda, ¿no? Cualquier alteración en la forma de la pupila, eso se llama discoria, si la pupila no es redonda. También como particularidades del iris podemos tener la heterocromía. ¿Qué es la heterocromía? Es tener un ojo de un color y el otro ojo de otro color, ¿no? Mucho que espectacular sería eso, ¿no? Tener un ojo de un color. Y hay personas que tienen eso, principalmente algunos modelos de modelos famosas que tienen ese doble color en los ojos, ¿no? Un ojo color, otro color. Ahí. Pero ustedes ya pueden tener eso también, si quieren, ¿no? ¿Cómo pueden tener eso? Con el tic-tac, ¿no? Filtro, de heterocromía. Un ojo de un color, otro ojo de otro color. Bien. También la heterocromía puede ser en el mismo iris, ¿no? Puede tener el mismo iris un color en un sector y en otro color. La heterocromía ya puede ser de nacimiento, y si es de nacimiento puede ser normal o puede ser patológica, siempre hay que investigar. Si es adquirida, quiere decir que yo nazco con los ojos de color normal, pero después me aparece un cambio de color, eso es patológico 100%. Y hay que investigar si tiene que ver con algún uso de medicamentos, tumores, siderosis, que es por el hierro. Entonces, la heterocromía que aparezca después, miren, todo me está cambiando el color de mis ojos, eso no es normal, ¿ya? De nacimiento puede ser, pero aún así hay que descartar que no tenga alguna otra cosa. También otra alteración que podemos ver en el iris es el albinismo. El albinismo es un trastorno genético donde existe ausencia casi de la melanina. Eso puede ser un albinismo ocular, donde solamente los ojos están claros, pero el pelo, las cejas y todo está de color normal. Y el albinismo oculocutáneo, que es el que vemos normalmente en los menonitas muchas veces, que el pelo es súper claro, las cejas, las pestañas son claras y los iris también son bastante claros, ¿no? Bien. Cuerpo ciliar, vamos a hablar ahora un poquito del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, no se olviden, es la estructura engrosada, este es el iris, y por detrás hay una estructura engrosada, que sería esto, que es el cuerpo ciliar, ¿ya? El cuerpo ciliar, entonces aquí también lo vemos, el cuerpo ciliar, es esta estructura engrosada que tiene la función de sostener al lente interno, que se llama el cristalino, ¿no? Mediante unas fibras que tiene acá, el cuerpo ciliar sostiene al cristalino en su posición, ¿ya? Bien, aparte de sostener al cristalino, el cuerpo ciliar también es responsable de que el cristalino pueda cambiar su forma, lo que habíamos mencionado, porque en su parte interna tiene un músculo. Este músculo que está dentro del cuerpo ciliar se llama músculo ciliar, y este es el que permite que el cristalino pueda cambiar su forma. También otra cosa que podemos ver en el cuerpo ciliar es que el cuerpo ciliar tiene unas pequeñas prolongaciones, unas pequeñas vellosidades que se llaman procesos ciliares. Estos procesos ciliares son los que van a producir el humor acuoso. El humor acuoso es producido por el cuerpo ciliar, ¿ya? Entonces el cuerpo ciliar genera el líquido que se llama humor acuoso. Bien. Eso es entre las particularidades del cuerpo ciliar. Aquí esto es un corte histológico bien bonito que lo he sacado de un video de YouTube, ¿no? Pero miren cómo se ve interesantísimo la imagen. Bien, vamos a lo de la retina. Esto ya sabemos, entonces el proceso visual empieza con la imagen que es convertida en estímulos nerviosos a nivel de la retina. Y esto es gracias a que la retina tiene las células fotorreceptoras que se dividen en dos grupos, los conos y los bastones. ¿Por qué se llaman conos? Se llaman conos porque tienen una forma conoide, como estamos viendo acá, y los bastones tienen una forma más alargada. Tienen diferencias entre ellos. Primero, los conos son los responsables de la visión de color, ¿no? Como les había dicho en la práctica, si nosotros vemos bien los colores, es gracias a los conos. Sin embargo, los conos solamente reconocen tres colores. Esos tres colores son el rojo, el azul y el verde, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo se genera el resto de colores? ¿Cómo se genera el amarillo, el morado? Y eso es porque estos tres colores son colores primarios, ¿no? Y entonces la combinación de la estimulación de los diferentes conos que genera el resto de los colores. Bien.
tienen un pigmento interno que se llama opsina o pigmento visual, y los conos abundan principalmente en la retina central, es decir, en la zona de la mácula. ¿Ya? Los bastones, ¿ya? Se ubican también en la retina, pero más que todo en la retina periférica. Tienen un pigmento interno que se llama rodopsina y son responsables de la visión en bajas condiciones de luminosidad o en lugares oscuros. Pueden distinguir los blancos muy tenues, los grises o los negros, ¿no? La iluminación oscura, ¿ya? Entonces, los bastones son una adaptación muy interesante porque nos permiten ver en lugares donde están muy oscuros, porque los conos solamente funcionan si hay una luz suficiente, ¿ya? Si no hay luz suficiente, los conos se desactivan y no funcionan. Entonces quedaríamos ciegos en un lugar oscuro, pero gracias a los bastones podemos tener visiones porque estas células se pueden adaptar a esta situación de oscuridad y nos permiten tener visión aunque no haya una luz suficiente. Bien, es por eso que la visión se divide en fotópica, si es que se debe a la estimulación de los conos, escotópica en lugares muy oscuros, y mesópica también se describe que puede ser una visión intermedia donde se activan tanto conos como bastones, ¿no? Digamos acá podría ser un poquito de mesópica, ¿no? Porque no está tan claro, pero tampoco está tan oscuro. Entonces, fotópica, mesópica y escotópica, cuando solamente la visión depende de los bastones. Bien, ¿cómo se genera el color? Bien, entonces aquí vamos a explicar cómo percibimos nosotros el color. Durante el día, la luz reflejada sobre el limón activa los conos, tanto rojos como verdes. Estos envían la señal por el nervio óptico del cerebro, procesa la información y esto va a generar que nosotros percibamos los limones de color amarillo, ¿no? Otro ejemplo, la manzana. Una manzana. Todo el espectro de colores que trae la luz llega a la manzana, pero la manzana solamente puede reflejar un color que sería el rojo. Y es por eso que nosotros percibimos las manzanas de color rojo. ¿Qué pasa ahora, volviendo al limón, con el limón? Si ese mismo limón lo vemos en un cuarto oscuro, sin luz, ¿el limón lo vamos a percibir amarillo? No, ¿por qué? Porque los conos se desactivan cuando están en un lugar muy oscuro. Hay los bastones y me van a permitir percibir los limones, pero con una tonalidad normalmente medio gris, ¿no? Bien. También hablamos del movimiento ocular, ¿ya? Habíamos mencionado que hay, ¿cuántos músculos extraoculares tenemos? 7. ¿Ah? ¿Cuántos tenemos? 7. Pero dedicados al movimiento ocular son 6. Pregunta de examen. ¿Cuántos músculos están dedicados al movimiento ocular? 7, me pones. Es malo. No, es raro. ¿Ya? Bien. La movilidad de los ojos se encuentra bajo el control de 6 músculos insertados en el globo ocular. Estos se contraen y relajan en coordinación. Se dividen en los rectos, que son uno en la cara superior, recto superior, cara inferior, recto inferior, cara interna, recto interno, cara externa, recto externo. Se llaman rectos porque van de forma directa de adelante hacia atrás. Sin embargo, también hay 2 músculos que están en posición oblicua, uno arriba que se llama oblicuo superior, oblicuo mayor, y otro abajo que se llama oblicuo inferior u oblicuo menor. ¿Ya? Bien. Algo que me parece que a mí siempre me ha parecido llamativo es que estos músculos, estos 7 músculos, incluimos al elevador, ¿ya? Están controlados por 3 pares craneales. 3. ¿Cuántos pares craneales tenemos? 12. De esos 12, ¿cuántos están dedicados exclusivamente a la parte ocular? Mal, pasados. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 4. ¿Cuál falta? El segundo, ¿no? Que es el que lleva la visión. Entonces, de los 12 pares craneales, 4 están dedicados al ojo y 3 son dedicados exclusivamente al movimiento ocular. Y eso yo le veo una gran importancia, ¿no? Porque 3 pares craneales para solamente el movimiento ocular, imagínense la coordinación que tienen que tener los ojos en su funcionamiento para que 3 pares craneales estén dedicados solamente al movimiento ocular. Estos pares craneales dedicados al movimiento ocular son el tercer par craneal, el cuarto y el sexto par craneal.
El tercer par craneal inerva a la mayoría de los músculos extraoculares, a la mayoría, incluido el elevador del párpado. El cuarto par craneal solamente va a inervar al oblicuo superior y el sexto par craneal solamente va a inervar al recto externo. ¿Ya? Todos los otros músculos están inervados por el tercer par craneal. Vamos a ir viendo, ahí está viendo un corte, ahí donde se ven los músculos, ¿no? Al natural. Bien, vamos a ir hablando entonces un poquito de los pares craneales que hemos mencionado. Tercer par craneal recibe los siguientes nombres: motor ocular común, oculomotor o tercer par. Esos son todos sus nombres. ¿Ya? Bien, este par craneal, el tercero, tiene dos núcleos en el mesencéfalo. ¿Ya? El primero se llama el núcleo de Edinger-Westphal, que tiene una función de controlar la contracción de la pupila y también controla el cambio de forma del cristalino. Actúa sobre el esfínter de la pupila y sobre el músculo ciliar. Y el otro núcleo que tiene es el motor, el encargado de mover a los 5 de los 7 músculos que tiene el ojo, ¿no? Para mover los músculos. ¿Cómo voy a evaluar, por lo tanto, cuando hago la evaluación del motor ocular común, cómo lo voy a evaluar? Tengo que evaluar los dos núcleos. ¿Cómo evalúo el núcleo motor? Simplemente diciéndole al paciente que mueve el ojo en todas las posiciones, ¿no? Sin mover la cabeza. Si hace eso, el núcleo motor está bien. ¿Cómo voy a evaluar el núcleo vegetativo de Edinger-Westphal? Primero, controla la pupila, así que si me contrae la pupila, está funcionando el núcleo. Si el paciente puede ver bien de cerca, bueno, cuando es joven, entonces significa que también está activo el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces es la forma como valoramos el tercer par craneal. El cuarto par se llama patético o troclear, inclusive esos dos nombres. ¿Ya? Este solamente va a inervar al músculo oblicuo superior. ¿Cómo evalúo este par craneal? Cuando el par craneal está bien, ¿ya? La persona puede mirar hacia abajo, hacia la punta de su nariz, ¿no? Cuando miren hacia la punta de su nariz, si pueden hacer eso, su patético está bien. Cuando el patético está mal, normalmente la persona entonces queda con la mirada hacia arriba, ¿no? Desviada para arriba. Entonces no puede bajar el ojo y tiene ese problema. Sexto par solamente me va a inervar el músculo recto externo, el que jala el ojo para afuera. Así que para evaluarlo, simplemente le pido a la persona que mire hacia la parte externa, hacia la parte lateral externa. Y con eso evalúo el sexto par. También llamado, abducens o ocular externo. Bien. Se acerca el momento de la modelo. Bien. Visión binocular. ¿Qué significa la visión binocular? Es la percepción visual única de las imágenes provenientes de cada uno de los ojos. ¿Ya? Entonces, la visión que nosotros tenemos es binocular, porque nuestra visión proviene de dos ojos, ¿no? Es binocular. Cada ojo forma una imagen del mismo entorno y las dos imágenes se transmiten a la corteza cerebral donde se fusionan y se generan en una sola imagen tridimensional. La integración de estas imágenes en una percepción visual se llama fusión cortical. ¿Qué quiere decir todo eso? Que yo miro con dos ojos, pero cada ojo tiene su propia percepción del exterior, ¿no? Si yo me tapo este ojo, miro, y si tapo este otro, son parecidas, pero tienen sus diferencias, ¿no? Si tapo uno, no es igual a la visión. Por lo tanto, como tiene diferencias, o sea, ocurre un fenómeno en el cerebro que cuando llegan las imágenes al cerebro, el cerebro lo que hace es unir estas dos imágenes que tienen sus diferencias y la vuelve una imagen única. Por eso todos ustedes ven una sola imagen, pese a que cada ojo tiene su propia perspectiva del exterior. Entonces el cerebro, llegando esos estímulos al cerebro, el cerebro lo junta y corrige cualquier error, cualquier defecto que exista. Y por eso es que nosotros solamente vemos una sola imagen. Ese proceso se llama fusión cortical. ¿Cuál es el beneficio de la visión binocular? La visión binocular nos permite tener mejor agudeza visual. Eso quiere decir que podemos ver mucho mejor cuando miramos con los dos ojos que con un solo ojo, ¿no? Y no es típico escuchar en el consultorio, es decir, doctor, mira, me tapo una mucha, pero con los dos veo todo, ¿no? Entonces, porque con los dos se ve. Y además que no solamente mejora la agudeza, sino mejora mi campo de visión. Con un solo ojo, por ejemplo, aquí no veo nada,
Pero si tengo los dos abiertos, mi visión se extiende hasta acá. Entonces me da más amplitud de visión y también me mejora mi visión de los detalles, ¿no? de las cosas que observo. Otra propiedad que tiene que los ojos tengan su propia perspectiva es que el cerebro, si bien hace una sola imagen, le permite reconocer la profundidad, es decir, la visión en 3D, que se llama también estereosis. Y eso, bueno, en algunos casos se puede evaluar mediante un test que se llama el de Titmus. Otra cosa también que tenemos que conocer es que todos nosotros tenemos un punto ciego. Nuestra visión tiene una zona ciega, ¿ya? Bien, este punto ciego se llama escotoma fisiológico. El escotoma fisiológico va a corresponder al lugar donde se forma el nervio óptico. Todas las fibras de la retina llegan acá y van a formar el nervio óptico. Pero sobre el nervio óptico no hay retina. Aquí esto está formado por fibras nerviosas. No hay retina, por lo tanto, esto es nuestra zona ciega. ¿Por qué no vemos ese punto ciego? Deberíamos ver un punto negro ahí en la visión. ¿Por qué no lo vemos? Porque el cerebro compensa la imagen con la imagen del otro ojo y rellena la imagen. Por eso es que nosotros no percibimos esa zona ciega que tenemos. Según nosotros, nuestra visión es completa, pero tenemos una zona ciega. Pero no la vemos porque el cerebro se encarga de corregir y rellenar esa zona ciega. Ese es el escotoma fisiológico que corresponde al lugar donde se forma el nervio óptico. Pero también tenemos escotomas patológicos. Eso quiere decir que son manchas que aparecen en nuestra visión y sí las podemos percibir. Y esos también se llaman escotomas positivos. Enfermedades neurológicas, enfermedades visuales o vasculares pueden provocar. Un paciente que tenga algún problema neurológico puede venir y decir: doctor, mire, aquí veo todo negro, veo aquí. Eso es un escotoma patológico. O de aquí, para esta mitad, todo negro, doctor, no veo. Escotoma patológico. Es una zona ciega, entonces que yo la puedo percibir, ¿ya? Entonces, el fisiológico es normal que exista porque corresponde al nervio óptico, pero no lo percibimos. Bien, ahora sí, llegó el momento que todos esperaban, el momento del o de la modelo. Bien, ¿a quién proponen para modelo? Héctor. ¿Héctor? ¿Héctor? ¿Está bien, Héctor? ¿Ah? ¿Quién? ¿Osías? Alcides. Ah, ya, a ver, vamos a hacer votación. Levanten la mano por Héctor. Por Alcides. Bien, Alcides entonces. Bien, háganme campito acá, por favor. Pueden hacer sus banquitos. Cuidado. Muévelo un poquito. La prueba que vamos a hacer ahora, vamos a demostrar dos cosas. Primero, la presencia del punto ciego. Y segundo, el relleno del cerebro. ¿Ya? Vas a ver en la prueba que este punto rojo que está aquí grande va a desaparecer. No lo vas a ver. Y en vez del punto rojo van a aparecer letras. ¿Ya? Eso es lo que tienes que notar. Te vas a tapar tu ojo izquierdo, tapar tu ojo izquierdo. Bien, ya. Y escúcheme, con el otro ojo vas a mirar solamente este punto negro. Te vas a ir acercando lentamente, mirando solamente acá. Y va a llegar a un lugar donde vas a ver que esto desaparece y se rellena por letras. Ya. Por ahí debería ser. ¿Sí? Sí. ¿Ya no ves el punto rojo? No. ¿Se perciben letras acá? Sí. Muy bien. Entonces está demostrado. Aplausos para el modelo. Bien. Muy bien. Puta, con que Héctor es ciego. Este es el inicio para una nueva versión para el compañero, ¿no? Bien. Bien, seguimos. Vamos entrando en la última parte. Me quedo acá. Otra cosa que también debemos hablar es sobre la vía óptica. ¿Qué es la vía óptica? La vía óptica es toda la conexión nerviosa entre el ojo y el cerebro. Esto se conoce como vía óptica y también recibe el nombre de vía visual, ¿no? Por todas las estructuras que llevan la visión del ojo al cerebro. La vía óptica está formada por los siguientes elementos. Primero se toma como inicio de la vía óptica la retina, el hilo interno.
Después sale el nervio óptico, ¿no? El nervio óptico ingresa a la cavidad craneal y ahí va a sufrir un cruzamiento con el nervio óptico del otro lado. Este lugar donde los nervios ópticos cruzan se conocen con el nombre de quiasma óptico, ¿ya? Pero el cruzamiento no es total, no todas las fibras cruzan. Algunas cruzan y otras van a pasar de forma directa. No es un entrecruzamiento total de fibras. Una vez que se forma el quiasma, vuelve a salir, pero ya no sale como nervio óptico. Va a salir y va a cambiar de nombre y se va a llamar tracto óptico o cintilla óptica. Una vez ocurre eso, va a llegar aquí a un núcleo nervioso y de ahí vuelven a salir las fibras, pero cambian nuevamente de nombre y pasan a llamarse radiaciones ópticas. Finalmente, estas radiaciones llegan a la corteza occipital, donde ahí se va a generar la visión. Todo este trayecto nervioso, por lo tanto, es la vía óptica, la vía visual, que lleva a la visión del ojo al cerebro. Retina, nervio óptico, quiasma, cintilla, radiaciones ópticas y corteza occipital. Esa es la vía óptica, ¿ya? Bien, avanzamos. Bueno, aquí explica lo mismo, ¿no? Lo que les he explicado. A ver. Bien, eso es lo mismo que hemos explicado, entonces ahí nos muestra que la imagen se forma en el cerebro, ¿no? Algo que es también importante, que no todas las fibras están dedicadas a la visión. Algunas fibras, cuando está como cintilla óptica, se van a desviar al mesencéfalo principalmente. Esto es para controlar los reflejos oculomotores, que son movimientos oculares, reflejos, y el reflejo pupilar. Ya no todas las fibras están destinadas a la visión, algunos se desvían para controlar otras funciones visuales. Simplemente eso dice ahí. Bueno, las áreas de Brodmann han sido, ¿cómo puedo decir? Han sido descritas para identificar en cada área del cerebro qué función tiene, ¿no? En caso del proceso de la visión, hay 3 áreas de Brodmann que están dedicadas íntegramente a la visión. Estas áreas son la 17, la 18 y la 19. Pregunta de examen igual, ¿no? ¿Cuáles son las áreas opticales de la visión? ¿Cuáles tienen? ¿Cuáles 17, 18 y 19? El área 17 es la más importante porque es donde realmente se va a integrar y se va a procesar y se va a generar toda la información visual. Por eso se llama área visual primaria. El área 18, más que todo, permite que yo pueda percibir las cosas en 3 dimensiones, ¿ya? Y también la detección de la intensidad de la luz. Y el área 19 se conoce como el área visual de reconocimiento. Quiere decir que yo puedo reconocer algo que ya he visto antes, ¿no? Si a mí le veo a mi compañera, le veo aquí a nuestro responsable, si la vuelvo a ver, la voy a reconocer, porque ya tengo mi memoria visual grabada. Bien. Y este trayecto tan largo de las vías ópticas es importante porque algunas enfermedades pueden alterar mi visión si es que se afecta este trayecto largo, ¿no? Estas lesiones pueden ser antes del quiasma, afectando principalmente al nervio óptico, se llaman prequiasmáticas. En el mismo quiasma se llaman quiasmáticas, o posterior al quiasma se llaman retroquiasmáticas. Por ejemplo, sobre el quiasma tenemos lo que está la hipófisis, ¿no? Que es una glándula que si hay un tumor que le viene a la hipófisis, se llama adenoma de hipófisis, y crece mucho puede comprimir el quiasma. Si aquí surge un tumor y me comprime la vía óptica, también me va a alterar mi visión. Si hay un accidente vascular hemorrágico, también me va a alterar. Si hay un accidente vascular isquémico, también me va a alterar. Si aparece un aneurisma, también me va a alterar, ¿no? Si me da una meningitis, también me va a inflamar y me va a alterar. Entonces, si se llega a afectar en estas lesiones la vía visual, me va a dar alteraciones visuales. ¿Ya? Eso no quiere decir que el problema esté en el ojo, sino está en el cerebro en la mayoría de los casos, aunque también podría estar en el nervio óptico. Esas alteraciones visuales en algunos casos tienen un patrón característico, ¿ya? Y las más llamativas son estas dos que vemos acá. Las hemianopsias. ¿Qué es una hemianopsia? Significa que solamente veo la mitad, ¿ya? Doctor, viene de aquí para acá, no veo, ¿no? Veo hasta mitad nomás. Eso es una hemianopsia. Y las cuadrantanopsias significa que veo 3/4 partes y 1/4 parte no la veo. Entonces,
Esas son lesiones que cuando el paciente refiere o encontramos, nos indica que en algún lugar de acá la vía visual está comprometida. Y eso ya hay un diseño, ¿no? Que estos diseños ya están en libros de neurología o de oftalmología o de oftalmología, donde, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una lesión que afecta o que está afectando un tumor? La cintilla óptica. Letra D, yo busco A, B, C, D. Este paciente, si tiene una afectación directa sobre la cintilla óptica, tendría que tener una hemianopsia en ambos ojos, ¿no? ¿Qué pasa si el problema está en la radiación? Letra F, a ver, letra F también me daría una hemianopsia, ¿no? Entonces, estos simplemente son esquemas para que clínicamente se pueda más o menos, en base a la alteración de la visión que generan, identificar a qué altura está la lesión, ¿no? En el trayecto de la vía óptica. Seguramente el neurólogo les va a hablar un poquito más de eso, así que bien. Finalmente vamos a hablar de la pupila. La pupila, sabemos que es el agujerito negro, su tamaño normal es entre 2 y 4 milímetros, debe ser redondeada, ¿no? Y debe ser del mismo tamaño del otro ojo. La pupila tiene lo que se llaman los reflejos pupilares. ¿Qué son los reflejos pupilares? Son las reacciones que presenta la pupila a factores externos y su alteración puede reflejar en algunos casos daño nervioso o daño de la vía óptica. Los reflejos son de gran importancia porque permiten evaluar la respuesta pupilar normal. Un arco reflejo es un mecanismo neurofisiológico del sistema nervioso que se activa como respuesta a un estímulo externo. Dicha respuesta es automática e involuntaria. Bien, el arco reflejo que más conocemos, ¿cuál es? ¿Cuál es el arco reflejo más conocido? Que se enseña en semiología, siempre nos enseñan ese arco reflejo. O que era en el Chavo. ¿Han visto el Chavo? ¿Cómo se dice Chavo en Brasil? Chávez. ¿Han visto el Chávez? ¿Qué pasa cuando al Chavo o al Chávez le sentaban en una mesa? ¿Qué hacía? O al doctor Chapatín, con su martillito, ¿qué hacía? En las rodillas, ¿no? ¿Y qué pasa si le dan la rodilla? Uno patea, sin querer queriendo, ¿no? Uno no quiere, pero el reflejo, ese arco reflejo hace que uno patee aunque uno no quiera, ¿no? Ese es un arco reflejo, es una respuesta involuntaria a un estímulo. Entonces lo mismo ocurre en la pupila, ¿ya? Si yo me expongo, por ejemplo, a una luz, ¿qué va a hacer mi pupila? Bueno, se va a cerrar. ¿Puedo controlarlo? No, es un arco reflejo que tiene el ojo. ¿Ya? Y eso se debe, y este reflejo pupilar se puede alterar ante cualquier patología ocular o neurológica. Por ejemplo, vamos a decir, aquí están alumbrando con una luz. Esa luz, ya, esa estimulación llega a la retina, va a viajar por el nervio óptico, aquí hace una cintilla óptica, cintilla óptica, y de aquí la cintilla, nosotros siguen las radiaciones, pero la cintilla se desvía al mesencéfalo. Ahí va a estimular los núcleos del mesencéfalo, del tercer par craneal principalmente, y de ahí vuelve la respuesta. Viene la respuesta ahí, ganglio, llega al iris, y el iris se cierra, la pupila. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El trayecto del reflejo pupilar es largo porque tiene que viajar del ojo hasta la parte posterior de la cabeza y volver con la respuesta para que la pupila se cierre. Es así que una patología, especialmente neurológica, un tumor, un accidente vascular hemorrágico que comprima esta vía, ¿ya? Puede alterar la pupila, y por eso se altera la pupila normalmente en patologías neurológicas principalmente, ¿no? Vamos a encontrar una pupila dilatada o miótica y sin respuesta a la luz. ¿Cuántos reflejos pupilares tenemos? Tenemos 3 reflejos pupilares. El primero, el que todos sabemos hacer y el que hemos observado, se llama fotomotor o directo. Cuando yo alumbro con una linterna el ojo de una persona, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que cerrarse la pupila, ¿verdad? Ese es el reflejo fotomotor, tiene que cerrarse. Pero ¿qué pasa si no se cierra? En vez de cerrarse se abre. ¿Será normal o anormal? O si le alumbro con la luz, no se mueve. Anormal. Eso es lo que yo tengo que identificar en un examen clínico. Pero si el reflejo pupilar está normal, lo lógico es que si yo alumbro con la luz, la pupila se vuelva pequeña, ¿ya? Eso es lo normal. Segundo reflejo, reflejo consensual o indirecto. Este reflejo se da de la siguiente forma. Si yo alumbro un ojo, este se va a contraer, pero el otro ojo,
aunque esté tapado, bloqueado, bueno, no se nota mucho acá, entonces también se contrae, pese a no ser iluminado, ¿ya? Este se contrae y este también se contrae. Y eso se debe al intercruzamiento de las fibras parciales que existe a nivel del chiasma principalmente, ¿no? Entonces, ustedes si hacen este ejemplo, aunque no iluminen este, van a ver que igualito se contrae como si fuera iluminado, ¿no? No se nota muy claro. Podemos usar a nuestro modelo de oftalmología para hacer un nuevo GIF de este, ¿no? No, ojos claros, ahí se va a notar bien. Voy a acordar de los ojos claros. Algunos alumnos donan sus ojos para las clases, aquí unas fotos son de alumnos. Bien, y finalmente el tercer reflejo es el reflejo de acomodación. El reflejo de acomodación se refiere a que cuando un objeto se va acercando, mis pupilas se hacen más pequeñas para enfocarlo mejor y los ojos se van cerrando. Ese es un proceso normal que tiene que existir, ¿no? Yo estoy mirando lejos, si se acerca, mis pupilas se cierran y mis ojos también se cierran. Este es el reflejo de acomodación o de aproximación. Normalmente tenemos estos tres reflejos pupilares, pero el que en la clínica se hace porque es más fácil y más práctico y más rápido es el fotomotor directo y ese es el que tienen que hacer en su evaluación clínica. ¿Alguna pregunta, duda?